Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. Antes de empezar, vamos a encomendar nuestro día a Dios. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y vamos a pedirle que nos cuide y nos proteja. Estamos en la semana número 21 de Aprende en Casa y nuestra experiencia de aprendizaje es un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. Y el producto de esta experiencia será escribir tu autobiografía. Antes de empezar la actividad del día de hoy, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos constantemente para evitar enfermarte. Ten a la mano lápiz y papel para tomar nota de aquellas cosas importantes. Presta mucha atención. Y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. En las actividades de la semana anterior, realizaste una indagación para obtener evidencias de cuánto has crecido, leíste la biografía de Chabuca Granda y recordaste canciones de tu infancia. También recogiste información sobre los sucesos y acontecimientos más importantes de tu familia. El día de hoy explicarás cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las personas. Por ello, nuestra actividad del día de hoy se denomina ¿cuánto podemos crecer en nuestra vida? Y nuestras metas del día serán explicar los factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas, la talla o estatura definitiva que alcanzarán. Y nuestra siguiente meta será proponer acciones para contribuir con el proceso de crecimiento. Empecemos, mira. Primero vamos a leer las siguientes situaciones. Andrea tiene 8 años y está feliz por el cumpleaños de su abuelita. Para cantarle una canción, se ha puesto la ropa que ella le regaló el año anterior. Andrea se queda sorprendida al ver cómo le queda la ropa y su abuelita comenta: mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. Este es el caso de Andrea. Ahora vamos al siguiente caso. Pablo encontró a su amiga Laura y a su amigo Luis en el parque. Después de mucho tiempo, observó que estaban más altos que él, a pesar de tener la misma edad, 9 años, y se sintió preocupado por ser el más bajito. Al llegar a casa, les comenta a sus padres su inquietud. Entonces su madre le dice: no te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y los alcanzarás. Muy bien, seguramente en algún momento te ha pasado alguna de estas dos situaciones, ¿verdad? Porque son muy comunes en nuestro crecimiento. Luego de haber leído las situaciones de Andrea y Pablo, en base a esto vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo la abuelita se da cuenta de que su nieta Andrea ha crecido? ¿Lo recuerdas? Sí, ¿no? Estaba en la lectura la respuesta. ¿Crees que las niñas y los niños que comen mucho crecen más? ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? ¿Tiene razón la abuelita de Andrea al decir que su nieta será alta como su papá? ¿Por qué? ¿Crees que Pablo debe preocuparse por ser más bajo que sus amigos de la misma edad? ¿Por qué? ¿A qué se refiere la mamá de Pablo cuando le dice que dará un estirón? ¿Qué pueden hacer Andrea y Pablo para ayudar en su crecimiento? Muy bien, anota tus respuestas en tu portafolio de evidencias. Después vamos a leer las preguntas de investigación, que será
lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. La primera pregunta será: ¿qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? Siguiente pregunta de investigación: ¿qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? ¿Podrían hacer algo los niños para seguir creciendo? Piensa en lo que sabes hasta el momento sobre el proceso de crecimiento y las características que te indican si una persona ha crecido o cambiado. Puedes ayudarte a la información recopilada en las actividades de la semana anterior, porque trabajamos sobre el mismo tema. Recuerda la indagación que realizaste para saber si creciste y cuánto aumentaste de talla desde que naciste. Del mismo modo, reflexiona sobre qué puedes hacer para ayudar en tu proceso de crecimiento. Entonces vas a responder las dos preguntas de investigación de acuerdo a lo que tú sabes hasta ahora. Entonces, continuamos. Algunas preguntas que te van a ayudar a responder las preguntas de investigación serían: ¿el ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Cuando eres bebé y pasas a la niñez, creces una cierta cantidad, y desde la juventud a la adultez, ¿creces también esta misma cantidad? ¿O de la infancia a la niñez? ¿Será igual? ¿Qué piensas tú? ¿Qué tiene que ver con nuestro crecimiento el tamaño de los huesos? ¿El tamaño de los huesos será importante para determinar si estás creciendo o no? Esta pregunta es muy polémica, nos las dicen siempre nuestros papitos. ¿Comer mucho ayuda en el proceso de crecimiento? ¿Será verdad? ¿Tú qué crees? ¿Es correcto afirmar que de padres bajitos, hijos bajitos? Muchos he escuchado: si tus papás son altos, tú también vas a ser alto. ¿Será verdad esto? Finalmente, ¿qué significa que crecemos a estirones? Seguramente has escuchado esto si tienes hermanos mayores, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a responder las preguntas de investigación de acuerdo a lo que tú sabes hasta ahora. Entonces, la primera pregunta era: ¿qué factores influyen en el crecimiento y la talla o estatura definitiva de una persona? Entonces tú vas a responder: yo creo que los factores que influyen son, y tú vas a mencionar cuáles son para ti. A la segunda pregunta de investigación: ¿qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Y entonces tú vas a responder: puedo ayudar en mi proceso de crecimiento cuando... Y vas a responder en base a lo que tú crees o sabes. Ahora ya tienes las respuestas iniciales, pero como sabes, es importante comprobar si son verdaderas o no, si tienes razón en lo que estás diciendo. Para ello es necesario investigar sobre aquellos factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas y las acciones que podemos realizar para ayudar en dicho proceso. Esto nos permitirá dar a conocer una mejor respuesta con ideas basadas en información que proviene de fuentes confiables, vinculadas a la ciencia y la medicina. Entonces, para ello vamos a elaborar nuestro pequeño plan de acción, en el cual vamos a recoger la información que necesitas para mejorar o ampliar tus respuestas y comprobar si son verdaderas o no. Entonces, para ayudarte, vamos a leer las fichas de cómo crecemos. En esta ficha nos habla sobre el tiempo de crecer, los ritmos de crecimiento, cuánto creces en cada etapa, cómo saber cuánto podemos crecer. Es una información muy importante. Además te va a decir cuáles son los mitos y verdades sobre el crecimiento y nos va a decir si crecemos a estirones y
¿Tú sabías que podemos crecer cuando estamos durmiendo? Sí, es una información muy importante la que vas a encontrar en esta ficha informativa. Luego, vas a elaborar un esquema que represente las etapas del crecimiento de acuerdo a la información que recogiste en la ficha informativa. En la infancia, por ejemplo, en el primer año de vida crecemos 25 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si tú naciste midiendo 50 centímetros, cuando tengas un año vas a medir 75 centímetros en promedio, porque en el primer año de vida es cuando se crece más. Pero, ¿sabes por qué? En la ficha informativa nos dice que cuando los huesos son cartílago, entonces crecen más rápido. Y conforme pasa el tiempo, estos huesos se van solidificando, se van haciendo más duritos. Y entonces empiezas a crecer menos. Y como recién has nacido, entonces tus huesos todavía son cartílagos, son suavecitos y pueden estirarse con mayor facilidad. ¿Sabías esta información? Esta información es muy interesante. Revisa la ficha informativa. Así, a lo largo de todas las etapas de nuestra vida hasta la juventud vamos creciendo. Tú puedes anotar las etapas y puedes colocar cuánto crecemos en cada etapa en promedio. Ahora ya estás en condiciones de comparar tus respuestas que diste al inicio. Vuelve a las situaciones de inicio de esta actividad y revisa las afirmaciones de la abuelita de Andrea y de la mamá de Pablo. Y establece si lo que afirman es un mito o una verdad. Da al menos 2 razones a partir del contenido de la ficha de cómo crecemos. La abuelita de Andrea decía: mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. Y la mamá de Pablo decía: no te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y los alcanzarás. Entonces tú puedes decir si es que era verdadero o no lo que ellos afirmaban. Y vamos a comparar con la información que leímos. Entonces, ahora vamos a responder a nuestras preguntas de investigación. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla de una persona? ¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Vas a poder ahora comparar las respuestas que diste al inicio con las respuestas que estás dando ahora gracias a la información que has aprendido en la ficha de crecimiento. El proceso de crecimiento de los seres humanos depende de varios factores. Por eso, aunque 2 personas sean de la misma edad y del mismo sexo, pueden tener estaturas distintas. Además, la herencia de padres a hijas e hijos, existen otros factores que influyen en el crecimiento, como la alimentación, si es balanceada o no, la actividad física, el descanso, las enfermedades o el estrés. Muy bien, ahora vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre los factores que influyen en el crecimiento de las personas? De acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas, ¿qué características de tu cuerpo han cambiado a lo largo de la vida? ¿Qué dificultades tuviste durante el análisis de las situaciones? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Pablo tiene razón de preocuparse por su estatura actual? ¿Por qué? El papá de Andrea es alto. ¿Crees que Andrea también será alta aunque no se alimente bien y no descanse las horas que necesita? ¿Por qué? ¿Qué acciones propondrías para ayudar en tu crecimiento? Excelente, hemos hecho una gran investigación el día de hoy, hemos aprendido cosas muy importantes. Gracias por tu atención y que tengas un lindo día. Nos vemos mañana.